Ángel Pons, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. España 2, Colombia 2. Ya dijimos que de amistoso nada. Y se emplearon a fondo, ¿eh? Sí, ahora que hablabas de temperaturas, donde subió la temperatura ayer en Murcia fue también en zona mixta. Luego lo veremos. Primero vamos a hablar del partido porque España dominó, pero Colombia fue más efectiva ante portería. Silva marcó el primer gol de la noche. Cardona y Falcao pusieron por delante la cafetera, pero Morata en los últimos segundos y con un golazo estableció el definitivo 2-2, que mantiene invicto a Lopetegui, por cierto, como seleccionador español. Y tras el partido, Costa anunció su marcha del Chelsea. Ángel Pons, Deportes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La NBA tiene nuevo campeón. Sí, así es, son los Golden State Warriors, que esta pasada madrugada han ganado a los Cleveland Cavaliers por 129-120 en el quinto partido de la serie final. Y ya tienen el anillo de campeones de la NBA. Segundo anillo en los últimos 3 años para los Warriors y primero para su estrella, para Kevin Durant. Sí, así es. Ayer jugaron un partidazo. Ganaron por 20 puntos a Letonia en el Eurobásquet de la República Checa y jugarán mañana ante Bélgica a partir de las 6 de la tarde en directo por Teledeporte las semifinales de este Eurobásquet. El marcador 67-47 no refleja lo duro del encuentro a juicio de las jugadoras españolas. Sí, así es. ¿Qué tal? Buenos días. El Valencia Basket puede proclamarse campeón de Liga por primera vez en su historia. Para conseguirlo, ha de ganar esta noche al Real Madrid ante su público en La Fonteta. La serie, que es al mejor de 5 partidos esta hora, 2-1 a favor del conjunto taronja. Los de Pablo Lasso quieren igualar la serie para llevarla a Madrid e intentar revalidar el Ángel Pons, buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Cristiano Ronaldo ha anunciado que de momento tiene la intención de pagar y luego seguirá defendiéndose, pero de momento pagar. Sí, así es. Cristiano pagará los casi 15 millones de euros presuntamente defraudados antes del 31 de julio. El jugador del Real Madrid quiere así conseguir una reducción de la pena si finalmente se le considera culpable. El semanario alemán Der Spiegel asegura que la defensa del portugués habría falseado la fecha de un contrato.